en este acto que hemos organizado en el marco de la campaña del 8 de marzo. Este año hemos dedicado la campaña desde la Concejalía del Ayuntamiento, que como sabéis, llevamos al lema Feminismo es Igualdad. Lo que hemos intentado con esta campaña es un poco, por un lado, desmontar bulos sobre el feminismo, ¿no? Pues todas estas cosas que oímos, sobre todo por parte de la ultraderecha, que lo que hacen es poner en contra a un sector muy grande de la población, sobre todo hombres, del feminismo. Y por otro lado, pues explicar un poco qué es el feminismo, porque pensamos que si todo el mundo supiera lo que es, se unirían a esta lucha, ¿no? Por acabar con las desigualdades múltiples en todas las áreas que vivimos las mujeres. Y bueno, pues dentro de esta campaña, como sabéis, la concejalía realiza una serie de actos y luego todas las entidades del municipio organizan sus actividades en torno a este tema. Y este es el acto que hemos organizado en este caso, ¿vale? Sobre el ecofeminismo. Nos parece una parte muy importante del feminismo y no queríamos dejar pasar la oportunidad de dar unas pequeñas pinceladas de lo que es. Quiero agradecer al grupo de trabajo de feminismo de Podemos Getafe, que por fin, después de 2 años, ahí un poco parada, pues hemos conseguido retomar la actividad, que están a tope, vamos. Muchas gracias a todas por haber organizado esto, porque casi han sido todas ellas, especialmente a Miriam y a África. Y, y bueno, muchas gracias a Lara y a Laura por estar aquí con nosotras hoy y os dejo con Olga que nos va a contar un poquito más sobre ellas. Gracias, luego nos vayáis que compartiremos un pequeño aperitivo y os daremos un regalito. Venga, Bueno, buenos días, muchas gracias por venir en un domingo y como ya ha dicho Natalia, pues después de la semana intensa que hemos vivido de actos y de celebrar el Día de la Mujer, pues queríamos acabar con un acto de ecofeminismo y nada, tenemos a Laura López, que ella creó un colectivo feminista en la Complutense y también luego formó el Círculo Joven de Getafe y también está concienciada con los temas de medio ambiente. Y también tenemos a Lara Blas, ¿verdad? Que pertenece a Otro Tiempo, Otro Planeta, que es una asociación feminista creada íntegramente por mujeres que tratan el tema de la prevención de las violencias machistas. Y ellas ahora nos van a contar un poquito más toda su trayectoria y muchas gracias por venir. ¿Vale? Muchas gracias. no sé si me puedo quitar la mascarilla. ¿Yo de verdad quieres que empiece yo? Sí, ¿por qué no? No sé. ¿Pero queréis que empezara yo? O sea, lo que no vale, vale, a ver. Vale, vale. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por venir un domingo por la mañana a una sesión de ecofeminismo a oírnos hablar de eso y bueno, a participar luego, por supuesto. Y nada, esto, como han dicho Natalia y Olga, pues es un acto de ecofeminismo y yo lo que voy a intentar va a ser como explicar un poco el concepto y dar algunos ejemplos para ver si se puede entender un poquito mejor. Vale, pues la palabra ecofeminismo está formada por ecologismo y feminismo, ¿no? Hasta ahí llegamos. Y bueno, estos dos movimientos no son para nada nuevos, pero lo que sí tienen de especial es que son los que más están atrayendo a la juventud últimamente. Y solo hay que ver las manifestaciones de cada 8 de marzo, como la de este martes, llena de chicas jóvenes, bueno, y de chicos también. No hay que perder la esperanza, aunque los datos digan que ha crecido mucho el número de chicos jóvenes que creen que la violencia de género no existe, pero bueno, yo digo que hay que tener esperanza, que sí que hay chicos feministas aliados que se esfuerzan cada día en esto. Y aparte de las manifestaciones del 8 de marzo, pues las manifestaciones por el clima. O sea, copadas de jóvenes súper preocupadas de, pues eso, del planeta, de que nos va a quedar, ¿no? Y bueno, hay muchos jóvenes que no militan en ningún partido, pero sí que a lo mejor están en algún colectivo feminista o en una organización ecologista. Y, y bueno, ¿qué más quería contaros? A ver. Vale, vale.
Pues eso, a ver, grandes organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción trabajan con una perspectiva de género además tienen áreas de feminismo dentro de su organización. Y las mujeres ecologistas, activistas, lo demandaron porque literalmente querían sacar de su activismo esas dinámicas patriarcales que se cuelan muchas veces en las reuniones, acciones y prácticas ecologistas. Y esto creo que nos puede sonar, ¿no? Porque ser mujer influye en el activismo y en la militancia. No solo influye en el bajo número de mujeres que militan en comparación con la de hombres, normalmente, en Rebelión Getafe eso no pasa, sino que también influye en la manera de participar, quizás por la educación que hemos tenido, ¿no? Y, por ejemplo, eso se nota mucho en las intervenciones, ¿no? Las intervenciones de los hombres siempre son más extensas, más como sentando cátedra, así con unos discursos gustosos para sus oídos. Y luego las de mujeres, que bueno, pues suelen ser más concisas, más cortas, más breves y todo eso, ¿no? Pues eso, entonces, militar, ser mujer y ser joven influye. No sé si sabéis lo que le pasó, por ejemplo, el otro día a Maritere, la directora del Instituto de la Juventud de España y diputada de Unidas Podemos en el Congreso. Estaba en una entrevista de la radio y estaba defendiendo la idea, o sea, la opinión del partido y tal, de no llevar armas a Ucrania. Y entonces una tertuliana le repitió en varias ocasiones lo joven que era. En plan, esta chica, como es tan joven y con esa cabeza todavía idealista, pues por eso defiende eso, ¿no? Mira, señora, usted no le dice eso a Pablo Iglesias si lo tiene enfrente defendiéndole esa misma postura, ni de coña, ¿no? Por eso yo también quiero dar importancia a los espacios no mixtos y a los espacios de jóvenes, porque son espacios donde nos sentimos más seguras, menos juzgadas y al fin y al cabo que no estamos compartiendo con personas que jamás han vivido o ni van a vivir ninguna opresión o ninguna desigualdad como hemos vivido nosotras, ¿no? Pero bueno, que vuelvo al tema del feminismo, perdón. Bueno, que iba a decir también que la explotación del planeta y de las mujeres tiene un origen, que es el sistema patriarcal, capitalista, colonial y racista. Suena mucho pero es que es así, lo siento. Bueno, ¿y qué más? Sí, que al igual que pasa con la repercusión de la propia crisis climática, la violencia que sufren las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente no se reparten igual por todo el mundo. El sur global ahora mismo está sufriendo las consecuencias más inmediatas del calentamiento global. Además de eso, mirad, en 2020, de las 227 personas asesinadas defensoras de la tierra y del clima, 226, todas menos una, tuvieron lugar en el sur global, según la ONG Global Witness. Y entonces, al fin y al cabo, las mujeres que actúan y se manifiestan por su tierra, defendiendo su tierra, están pues les afecta un tipo de violencia específica de género también, ¿no? A sus compañeros los asesinan, pero a ellas, aparte de eso, sufren violencia sexual. En muchas ocasiones
pues sufren dos desafíos, ¿no? Que es la lucha pública por defender su tierra y la lucha, muchas veces invisible, de poder manifestarse, o sea, por su derecho a manifestarse y a organizarse en sus propias comunidades o familias, ¿no? Entonces, porque al fin y al cabo, ser activista en una organización ecologista es alzar la voz, es pensar que, o sea, estar segura de ti misma, ¿no? Bueno, esto también pasa pues, militando, ¿no? Estar segura de ti misma, saber que tu voz importa igual que la de cualquier compañero hombre que tengas al lado. Y, y bueno, pues, y también que dentro de tu familia, dentro de tu comunidad, pues nadie tenga ningún impedimento en tu activismo, en tu militancia, ¿no? Y para eso sirve el feminismo, que es simplemente, bueno, simplemente para empoderar a esas mujeres, para decirles que su voz es importante, para mostrar y visibilizar mujeres referentes que han conseguido muchas cosas antes que nosotras y con muchas más dificultades. Y, y por eso pues es importante. Y a ver, también quería hablar eh, de, de urbanismo y movilidad feminista y ecologista y el nexo que hay entre esas dos. Porque al fin y al cabo, pues eso, el ecologismo es, o sea, el ecofeminismo eh, interconecta una cosa con la otra, ¿no? Entonces, no me quiero pasar mucho de tiempo porque también quiero que hable Lara tranquilamente. Eh, pero bueno, luego si queréis podemos hablar de esto y a ver qué se os ocurre, de qué manera se pueden interconectar estas dos cosas en este tema que es el urbanismo o la movilidad. Partiendo de la base, que ya os lo doy así para que os haga pensar, que normalmente, esto es como, o sea, no me lo invento yo, ¿vale? Las mujeres tenemos como, nos movemos de forma diferente a los hombres, ¿no? Solemos ir más a pie y más en transporte público por lo general. Entonces, ¿cómo están construidas nuestras ciudades? ¿Cómo está construida, bueno, construida, cómo está la movilidad en nuestras ciudades, ¿no? Creo que la Concejalía de Feminismo, si no que me lo diga Natalia, como que está haciendo un mapeo, ¿no? En Getafe sobre las zonas en las que se necesita más actuación o más, pues a lo mejor que pueden ser más peligrosas para nosotras o yo qué sé. Que necesitan más accesibilidad, ¿no? Más accesibilidad, claro, o sea, muchas veces nos encontramos con aceras estrechísimas que no cabe ni un carrito, ni una persona con movilidad reducida. Entonces, es como, vamos a ver, ¿por qué estamos construyendo y por qué está todo pensado por y para la movilidad en coches, ¿no? En vehículos motorizados, ¿no? Vamos a pensar un poquito en tener los servicios públicos cerca para poder ir en transporte público o andando. Eso ya sería, bueno, la leche, ¿no? Y entonces, pues eso, que si queréis luego lo hablamos y a ver qué se os ocurre a vosotras y a vosotros. Y ya está, ya dejo paso a la... Muchas gracias por invitarme o por invitarnos a otro tiempo o a otro tiempo, otro planeta. Claro, explico todo ahí, esta división que tenemos. Que gracias al equipo de Alba, porque siempre ha sido muy apoyo con nosotras y desde que nos entrevistamos hace ya unos años. Y gracias al Círculo por organizar el evento, que creo que, bueno, que está de rabiosa actualidad. Pues nada, yo estoy en una asociación que se llama Otro Tiempo, ¿vale? Que se dedica a la sensibilización y formación de las violencias machistas,
sobre todo en profesionales de la intervención social, pero hacemos un poquito de todo. Hacemos desde puntos violeta, autonomía económica, brecha digital, ¿vale? Y bueno, es una asociación que viene, no sé si os suena, feminicidio.net. Sí. Bien, pues feminicidio se dedicaba al conteo y hay un momento en el que deciden pues, separarse porque necesitaban como dar más formación y sensibilización ya en torno a otras materias, ¿no? Y entonces se organiza otro tiempo por ahí. Somos todo una asociación de mujeres, excepto un hombre. Lo digo por si es interesante el dato, pero bueno. Porque también hacemos talleres de nuevas masculinidades. Nada, la asociación tiene como 13 años así y en esos 13 años una de las asociadas se queda en el paro. ¿Vale? Con la crisis del 2008, con todo este tema hipotecario y tal, ella era arquitecta y se queda en el paro y entonces deciden empezar a pensar cómo generar bueno, pues empleo, ¿no? Y sobre todo ella, pues autoempleo. ¿Qué hace Charo, que es mi jefa? Pues empezar a pensar en temas de medio ambiente porque era como su inquietud en ese momento, ¿no? Y sobre todo el tema de la lucha contra el cambio climático. ¿Qué pasa? Que una de las asociadas le dice, espera un momento, que vas a hacer el proyecto, espérate, porque aquí tenemos un montón de mujeres que también tienen necesidad de trabajo, igual se puede hacer algo con esto. Mujeres que son supervivientes de la violencia machista. Entonces deciden aunar las dos cuestiones, tanto la lucha contra el cambio climático como la lucha contra las violencias machistas, y entonces aparece otro tipo, otro planeta. Que en un principio pues, es asociación, pero en el 2019 se convierte en empresa de inserción. ¿Esto qué significa? Que es un proyecto, según por ley, tienes que dedicar un mínimo de un 80% de los ingresos a lo que es el proyecto en sí. ¿Vale? Que bueno, se dedica al 100%. Aquí no tenemos ni directiva, ni nada, ni gente que gane dinero, ni esto. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, pues, ¿qué idearon al final? Pues recogida de aceite usado de cocina. ¿Por qué? Porque el aceite tiene el aceite usado tiene un poder contaminante muy alto. O sea, al final, por cada litro son como aproximadamente, o sea, por cada litro que tú tiras en el desagüe, se contaminan como 5.000 litros de agua. ¿Vale? Entonces, eso genera unos bolondrios en todas las tuberías que hace que se atasquen y al final es la administración pública y per se, todas lo pagamos. ¿Vale? Y bueno, pues nada, entonces empiezan a trabajar con ese tema y empiezan a trabajar con mujeres que son supervivientes. ¿Cómo estamos ayudando? Aparte de generar empleo, pues se las da formación y se las apoya psicológicamente en todo el proceso. Tienen 3 años para poder estar en la empresa de inserción. ¿Y qué hacen? Pues que se enfrentan a un montón de cuestiones bastante complicadas, desde juicios, conciliación con peques, que vienen con falta de formación, algunas. De hecho, o sea, nosotros siempre hablamos de que trabajamos con supervivientes de las violencias machistas o en riesgo de exclusión, ¿no? Y bueno, pues durante esos 3 años hacemos todo eso, ¿no? Les damos formación para que luego puedan insertarse en el mercado laboral y las ayudamos a conciliar también, ¿no? Porque, bueno, lo que le damos es cierta flexibilidad para que puedan trabajar y conciliar con los peques y con familia que lo tengan. Entonces, ¿qué más que os cuento? ¿Qué hacemos con el aceite, no? Porque claro, esto es, lo recogemos aproximadamente ahora mismo, tenemos como unos 450 puntos de recogida en toda la Comunidad de Madrid, ¿vale? Hay desde el Hospital de Getafe, que me ha costado un mundo conseguirlo, un montón de hospitales, todo el canal Oreca, o sea, hoteles, restaurantes, caterings, ¿vale? Todo lo que sea susceptible de tener una cocina, ¿vale? Y sobre todo tenemos como mucho apoyo de lo que son recursos públicos. No todos, ojo,
porque aquí hay, y yo creo que aquí Podemos tiene, o sea, sabe perfectamente, pero no todo, porque por ejemplo, pues en Comunidad de Madrid está siendo bastante complicado. Sí que nos nutrimos de ayudas, pero de la Comunidad de Madrid, pero luego trabajar pues con determinadas direcciones generales es complejo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que hacemos es, vamos a los puntos de recogida con nuestras furgonetillas y nos lo llevamos a una planta de transformación, donde lo que se hace es limpiar aceite de impurezas, ¿vale? Que ahí ya con esa limpieza podría ser combustible, pero lo que se hace es que luego se lleva a Portugal y en esa planta se mezcla bajo los estándares de la Unión Europea, porque Europa pone unos límites para mezclarlo con el combustible. Y entonces ahí se mezcla con combustible y se hace biodiesel, ¿vale? Eso, yo sé que luego todo esto tiene un debate, ¿vale? Porque al final es biodiesel, porque al final Europa no está... todo esto se exporta, ¿vale? Y estamos importando también a la de biodiesel, es como un poco loco. Pero bueno, nosotros el proyecto era trabajar por el medio ambiente y generar empleo y el poder facilitar a las supervivientes recursos para que puedan, pues eso, reconstruir el escenario de su vida. ¿Y qué más os cuento? Espérate, es que no se me olvide nada. Es que yo quería contaros un montón de cosas. Sí, vale, en todo este proceso. También hemos tenido como, bueno, ciertos premios, ¿no? Por ahí. O sea, desde... Y yo sé que también esto tiene un debate, porque todo tiene un debate en general, pero por ejemplo, pues en 2014 tuvimos un premio de la Caixa, de la Fundación de la Caixa. Hemos tenido un premio de Coembes. En 2016 nos dan un premio de justicia climática por ONU Mujeres. ¿Vale? Y bueno, pues bueno, en el 2020 quedamos finalistas como premio Emprendedoras 2020 del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues ahí andamos. Ahí andamos haciendo cosillas. Yo creo que todo el tema del ecofeminismo, si hablamos de ecología, de ambiente, creo que, o sea, creo que es un buen, o sea, es un buen debate, pero a la vez creo que es algo que tenemos que impulsar muchísimo porque también genera empleo, y empleo que puede ser de calidad, ¿no? O sea, solo la economía circular, que es una cosa muy pequeñita de momento, eh, porque todavía hay que hacer mucho trabajo con las grandes empresas, en Europa generaría como alrededor de medio millón de puestos de trabajo y como en España como unos 54.000 o algo así. Eso es lo que se tiene estimado. Pero luego dentro de todo lo que es el medio ambiente, yo creo que ahí hay un nicho de empleo muy grande, ¿no? Entonces, eso, más todo lo que se puede generar de empleo con una perspectiva de género, creo que también ahí habría mucho que potenciar y mucho que trabajar, ¿no? Y no sé si me enrollo mucho. No. Dale, sigue. No sé, es que no sé qué más contaros. Sí, yo creo que, o sea, básicamente os he contado todo el proyecto. Yo creo que si tenéis más preguntas, creo que es mejor como empezar a un poco ahí. Y que somos dos mujeres. Ah, bueno, han pasado 17 mujeres en estos años y, y sí, no siento nada más. O sea que es un proyecto pequeñito, pero bueno, tratamos de hacer cositas divertidas. Sí. Pues nada, yo decirte que me parece súper interesante. A ver. Lo guay lo que hacéis, de verdad. Sí, sí. Pues que ayudar a esas mujeres a sentirse ya, después de pasar esos malos momentos, a sentirse mejor y a sentirse realizadas con algo que les mole y tal. Joder. Es que claro, ahí hay también otra cuestión, ¿no? Porque hay que trabajar el estigma. Porque al final una superviviente se enfrenta al estigma. De hecho, o sea, nos enfrentamos a que al final
si tú trabajas bueno, en el mercado laboral normal, o sea, muchísimas empresas no contratan supervivientes de violencia machista porque creen que tienen una dificultad y realmente no hay ninguna dificultad. O sea, la dificultad se las pone el propio sistema, ¿no? No puedo conciliar, no puedo estar faltando al trabajo porque aunque tenga un juicio, o sea, que no es porque tengan falta de capacidades, sino que realmente es que el propio sistema se lo pone muy difícil, ¿no? Entonces ahí es una cosa con la que trabajar. Muchísimas veces yo me enfrento, soy la que tengo el contacto con las empresas y con las instituciones. Muchas veces, o sea, el hándicap es que no me vas a dar el mismo servicio que un gestor de residuos normal. El mundo del residuo es un mundo que está todavía como a medio camino de muchas cosas. De hecho, se trabaja con mucho falso autónomo. Y nosotros lo que generamos es empleo digno y el servicio es exactamente el mismo. Yo no doy ninguna, o sea, a mí me piden que yo esté en 48 horas en un sitio recogiendo y yo recojo. Y no tengo mucho más. Y yo encima te lo albaranizo, te lo dejo documentado muy bonito, o sea, hay trazabilidad del producto, etcétera, etcétera. O sea que no hay ninguna diferencia. O sea que lo único que, claro, yo pongo normalmente alguien que se dedica a la gestión del residuo es pues un señor que va solo allí, se enfrenta a la recogida y tal, nos trabamos en parejas de 2 en 2 para que se ayude la una a la otra. Si lo necesitan, a veces no lo necesitan, se van ellas solas, pero bueno, y para que tengan más facilidad, ¿no?, a la hora de trabajar, porque es mucho más gratificante trabajar con buen rollo y acompañada, ¿no? Muchas veces que a veces de manera solitaria. A que te apetece, pues sí, no hay problema, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, eso es un poco... Yo quería hacerte una pregunta. ¿Colaboráis, por ejemplo, yo sé aquí en Getafe que el ayuntamiento recoge aceite? Con limas. Quiero decir, ¿eso es posible sustituirlo del ayuntamiento por vuestra...? Es que es empresa pública. Ya. Ya. Bueno, yo tengo ahí como una llamada pendiente. Es verdad que nosotras estuvimos hablando aquí con el PSOE y bueno, en GISA nos dijeron que fuéramos a reciclar las cápsulas y tal. Bueno, estamos esperando que nos llamen. Así que ir al hospital de Getafe a traer aceite. no, y aquí con Lima, o sea, tenéis un servicio. O sea, aquí las propias, los bares, los restaurantes, o sea, todos tienen el servicio de Lima, ¿vale? Que sería interesante hacer cuestiones, sí, o sea, yo voy paso a paso, vamos poco a poco. En el hospital... ¿O lo tienen interno? Es para la cocina propia del hospital. Eso la cocina propia la lleva Coenco, que es una empresa catering, y bueno, pues nosotras trabajamos ahí con ellos. ¿Qué es lo que pasa en los sitios públicos donde tienen externalizada la cocina? Que es en la gran mayoría, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí en La Paz eso no me pasa. Pues en La Paz trabajo con La Paz, no trabajo con cocinas externas. Y luego aquí es que encima también tenéis el servicio para comunidades. O sea, entonces es un poco complicado. Pero porque nosotras sí que damos servicio en comunidades de vecinos y vecinas, ¿vale? Lo que pasa que lo damos a partir de 60 vecinos y vecinas y con conserje. Ahí es una de las partes donde queda mucho recorrido, porque las empresas en general por ley tienen que reciclarlo, pero la comunidad de vecinos no. Y ahí todavía se escapan muchísimos litros de aceite usado, ¿eh? Sí. Y es complicadete porque todavía no hay muchísima concienciación medioambiental y sobre todo en torno al residuo, ¿no? Entonces es complicadete. Por eso al final es como muy interesante todo lo que al final está trabajando, desde el movimiento ecologista hasta el feminista, ¿no? Que es como educación medioambiental y educación
feminista desde la base, ¿no? Desde pequeño. Entonces, porque eso haría que recicláramos mejor, aunque no todo creo que es el reciclaje nuestro, ¿eh? O sea, yo tengo aquí una opinión muy personal y es que yo creo que todo el mundo, no sé si, bueno, igual no os pasa, pero a mí sí me pasa que muchas veces voy a reciclar todo el residuo que tengo en casa y yo no sé dónde ponerlo. O sea, hay como 200 millones de sitios donde meterlo, ¿no? O sea, que si el marrón, que es para el orgánico, que si el amarillo para el plástico, que tal, y de repente llega la barra de pan y la bolsa, la bolsa de cartón y el plástico. ¿Dónde las meto? Claro. Y entonces yo creo que ahí hay que hacer como una presión a las empresas de, oye, ¿cómo me estás diseñando los productos? Porque es que esto también lo pagamos nosotros. Pues esto es así. O sea, que al final el ayuntamiento tiene que poner una serie de cubos, ¿no? Para poder reciclar y cada vez, y es como una demanda, pero que viene del diseño que hace la empresa, ¿no? Entonces es como, o sea, complicadísimo. Y no todo está en, o sea, hay una presión brutal porque reciclemos, yo creo que es importante, pero creo que también es importante que las empresas tengan esa presión de diseñarme el artículo correctamente, ¿no? Para que sea sostenible, para que sea medioambientalmente sostenible en general. Entonces, bueno, pues ahí. Sí, ya. Es interesante. Me gusta la parte en la que una música se mete en la realidad y intenta pegarse que cuando empieza la final Sí. de la Enhorabuena. También había una cuestión que me gustaría, si así rápidamente, que comentaras también la experiencia que habéis vivido las mujeres que han tenido ese proceso dentro de ello. Y has comentado algo que el proceso son 3 años. No sé si hay 3 años los que están ahí y después salen fuera o porque esa parte no la entiendo muy bien, cómo estaba estructurado. Claro, es que hay una, o sea, nosotras tenemos una normativa, las empresas de inserción, ¿vale? Por la cual, o sea, nosotros empezamos trabajando 6 meses y luego vemos si necesita más tiempo la persona para estar, si quiere estar, o sea, todo depende de ellas, ¿eh? Y si podemos generar puesto de trabajo, porque muchas veces es un poco complejo, o sea, somos muy pequeñitas, no, el dinero no viene de los puntos de recogida, sí viene algo, porque nosotras ese aceite lo vendemos, ¿vale? Pero mayormente nos nutrimos de ayudas, ¿vale? De ayudas públicas. Entonces, pues, tenemos que ver si podemos siempre generar el puesto de trabajo. Intentamos que todos los años haya un puesto de trabajo más. Con la crisis ha sido pues, una locura, ¿no? Pero bueno, es lo que intentamos. Aparte intentamos que todo, que es una cosa que me he olvidado contaros antes, por ejemplo, todos los uniformes sean ecológicos. Ahora mismo estamos intentando que haya ¿cómo se llama? Una placa fotovoltaica para que los coches sean eléctricos, cambiar todos los coches y poder hacer la recarga en la misma nave, que por cierto que nosotros estamos en que no sé, que esto no lo he dicho, ¿no? Pues os lo digo. Sí. O sea, nos puedo dar como mucha más información porque es un poco de riesgo, pero porque trabajo con supervivientes, pero bueno, más o menos que estamos en Getafe. Y entonces, pasan esos, el máximo que tienen son 3 años, pero nosotras podemos luego incluirlas dentro del proyecto y que se queden indefinidamente. ¿Qué pasa? Que ahora con este tema de la reforma laboral, y yo no me voy a meter ahí, porque ahora todas las organizaciones sociales de repente han dicho, ostras, ¿cómo hacemos esto, no? Entonces, todavía se está hablando de cómo, o sea, qué implicaciones vamos a tener. Pero vamos, ellas tienen esos 3 años y en esos 3 años, pues tú lo que vas haciendo es dar la formación de lo que necesiten. O sea, necesitan aprender Office, porque hay gente que viene con 0 formación, pues ahí se le da. Necesitas simplemente, yo qué sé, talleres de comunicación para luego enfrentarte a entrevistas de trabajo, se les da.
oye, que necesitas trabajar temas de estigma, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué nos ha pasado este verano? Incorporamos a 2 mujeres trans. ¿Qué hicimos? Primero un taller sexo-género para empezar a trabajar esos temas para que cuando llegaran las mujeres trans no hubiera, o sea, se sintieran bien y estuvieran... eso es, una buena acogida, muchas gracias. Entonces, pues vamos trabajando un poco esos temas, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues muchas veces ellas se enfrentan pues que no saben realmente, o sea, qué les ha pasado pues, con el chico con el que estaban, o sea, porque de repente viene todo esto y no saben ni se quedan sin red. Se trabaja mucho lo de la red para que ellas tengan red, ¿vale? Otra, o yo que sé, trabajamos con también servicios sociales. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en riesgo de exclusión, hay mucho run de si yo voy a servicios sociales me pueden quitar los peques porque no tengo nada. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos tenido casos desde, bueno, tuvimos una chica que era superviviente, tenía una peque, casi recién nacida, al cabo de unos meses, el fondo de inversión donde, o sea, el edificio donde estaba, llegó un fondo de inversión, lo compró, era público, no sé si era el IBIMA o algo así, bueno, y le subió el alquiler y al final estuvo a punto del desahucio. Nosotros le avalamos, le adelantamos el sueldo y hicimos determinadas cuestiones para que no la desahuciaran. Porque o sea, llegan así. O sea, bueno, te digo que desde gente que además o sea, ha venido gente desde vivo en una nave. O sea, que hay, o sea, y ahí hay mucho trabajo, ¿no? Desde vamos a ver cómo te podemos ayudar para que tengas una vivienda digna en lo que le podemos ayudar. Porque al final tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Hasta, pues eso, hasta voy a darte formación para que luego, cuando se terminen los 3 años, tú puedas insertarte en el mercado laboral y tengas muchos menos problemas, ¿no? Al final. Es un poco... No sé si te respondí porque me enrollo y... Sí. Me gustaría hacer una pregunta con respecto antes al tema de la recogida de aceite. Yo no sé si es una duda que tengo y no sé si vosotros lo sabéis. En los colegios de Getafe, sobre todo en los públicos, todos los comedores son empresas privadas. Sí. Entonces, no sé si ahí también lo hace Lima la recogida de aceite o si habéis investigado si lo podéis hacer vosotras. Nosotras tenemos colegios en Getafe, sí. Ah, bien, vale. Pero no todos. El tema es que la Comunidad de Madrid saca unos pliegos, ¿vale? Sí. A ver cómo os cuento esto. Es que esto tiene su tralla. La Comunidad de Madrid saca unos pliegos para que tu cole pueda, o sea, para que las empresas que se dedican al catering de los coles puedan acceder a los coles, ¿no? Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid, o sea, da puntos por lo social, pero no es una cosa ahí como muy loca. Entonces me explico. Entonces al final, ¿quién se queda con los comedores? Las grandes empresas, ¿no? Y ahí está Mediterráneo Catering, Aramark, Eures, que son empresas muy potentes. ¿Qué pasa? Que la parte de lo social, pues no lo tienen muy trabajado. Nosotros trabajamos mucho más con empresas más pequeñitas de catering, porque les funciona y les gusta el proyecto. Luego es verdad que sí, que con eso pueden acceder a esos pliegos y a poder trabajar en coles, pero está siendo complicado, o sea, el trabajar con colegios, porque además, o sea, las juntas directivas de los coles
te dicen, no, es que esto lo lleva la empresa de catering. No, hombre, el residuo es del cole, no es de la empresa de catering. O sea, todo lo que sea público es de lo público. Y ahí me tengo que pegar yo un montón, o sea, bueno, pegar, perdón, pero, o sea, tengo que luchar un montón porque para que entiendan que eso es un recurso suyo y que es la dirección del colegio la que decide, no la empresa de catering, porque si no, o sea, volvemos a que no te dan un menú escolar ecológico si tú lo quieres, no, o sea, hay mucha telilla que cortar todavía, ¿no? En muchos colegios no funciona como catering, sino que tienen cocina propia. No es catering. Es verdad que suele ser empresas grandes que tienen diferentes colegios porque es el equipo directivo o el director o directora en este caso el que contrata la empresa. No viene de la Comunidad de Madrid. Cada colegio es independiente y puede contratar ese servicio con quien mejor le parezca. Entonces, lo que no sé es cómo os influye a vosotros para la recogida del aceite, el que sea catering o que sea una empresa que cocina en el mismo colegio. No sé la relación o cuál es el impedimento. Pues porque la empresa de catering normalmente, si es muy grande, lo que tiene es un acuerdo con un gestor de residuos muy grande. Ah, vale. Y entonces lo que hacen son convenios a nivel nacional. Claro, cuando yo digo que yo solo trabajo en la Comunidad de Madrid, me dicen, bueno, esto es un poco guerrilla, ¿no? Pero digo, pero claro que yo soy un proyecto social. O sea, que ya más me gustaría a mí que tuviera la escalabilidad suficiente como para que estuviera en todo el territorio español. Pero no es así. Entonces tienen acuerdos y ¿qué pasa? Que el gestor de residuos paga por el aceite. Y, y aquí es donde viene el gran hándicap, ¿no? Y es una tontería porque yo hago una declaración fiscal. Lo que pasa es que la gente solo quiere que monetariamente recibir algo. O les pagan con guías o escobas, cosas así de limpieza. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo un hospital como La Paz, no puede recibir. Y entonces ahí pues, puedo ganar yo. Porque es un proyecto social y lo público principalmente va a fomentar más eso, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Normalmente si hay cocina propia, pues si hay quien gestione esa cocina y le gusta el proyecto, suele hacerlo, pero bueno, que a veces es complicado, ¿eh? Y sobre todo porque muchas veces es eso, que es como, supervivientes de violencia machista, no me quiero meter en esos jaleos, ¿no? Bueno, pues ahí de eso. Que no te quería contar. No. Que me están pasando preguntas desde el Twitch, ¿vale? Así que esta es para Laura. ¿Hay compromiso feminista dentro de las asociaciones? Dentro de las asociaciones ecologistas, supongo. Y demás. Sí, o sea, me he estado documentando bastante últimamente sobre esto y sí. Bueno, hay concienciación feminista ahora mismo en casi todo. Es una cosa que es un movimiento que está atravesando cada espacio y cada organización. Y si no lo hace, es un error. O sea, es un error muy grave y porque es necesario. Entonces, sí, hay perspectiva de género, hay áreas que trabajan el ecofeminismo y sí que hay bastante intención. Nosotras estamos dentro del mercado social de Madrid, no sé si lo conocéis. Sí, ¿no? Bueno, ahí hay un montón de proyectos sociales de todo tipo y os puedo asegurar que el tema del feminismo se trabaja. De hecho, muchísimas asociaciones como la mía se dedican a dinamizar, a volver a reorganizar organizaciones que llevan muchísimos años y que quieren meterle el pilar feminista, ¿no? a la organización. Lo que he hecho ya de Greenpeace
o sea, es como yo lo confirmo porque, o sea, trabajo con gente que está ahí haciendo eso. ¿Vale? O sea y bueno, y muchísimas asociaciones ecologistas es verdad que eso lo tienen bastante trabajado. Si el tema no es la conciencia, ya lo digo, ¿eh? Hay que salirse de ese marco e ir más allá. O sea, es trabajar con otras, pues eso, o con empresas o con donde ahí falta muchísima formación. Y la gente que viene joven viene muy potente, ¿eh? Y antes no lo he comentado, perdón, y ya, o sea, me empiezo a enrollar como mucho, pero vale. Que no. Lo del tema medioambiental, o sea, también he comentado un poco lo del tema del nicho de empleo que hay ahí, ¿no? Porque al final, o sea, yo creo que estamos viendo que la gente joven, o sea, el tema de la precariedad es un temazo, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí se puede trabajar muchísimo bueno, para generar empleo y generar empleo para la gente en general, ¿no? Sí, porque he dicho que estamos, la juventud, preocupada por qué planeta nos queda y tal, pero estamos también preocupadas a corto plazo por nuestro mercado laboral y todo eso, como ya sabéis. Otra pregunta, esta es para las dos, ¿vale? ¿Por qué creéis que el ecofeminismo es importante? Bueno, por todo lo que hemos dicho, ¿no? Creo que Lara también lo ha dicho bastante bien, que son dos movimientos ahora mismo pues muy potentes. Corre prisa actuar, tanto contra las violencias de género como contra el cambio climático. Es que corre mucha prisa. Es que si no nos ponemos las pilas, Madrid va a tener playa en 30 años. O sea, exagerado un poco, pero que si no, que se van a tener que construir ya edificios de 900 pisos para poder caber ahí, ¿sabes, no? Va a tener playa con aceite. Totalmente. Yo creo que es una herramienta de transformación social y cultural muy potente y ahora mismo creo que es como de las pocas que está hablando de las desigualdades, de lo que está pasando y de la inminencia o de la crisis que estamos viviendo y le está poniendo soluciones. O sea, yo quería decir que, bueno, como sabéis, ya existen refugiados climáticos, o sea, personas refugiadas por el clima, o sea, que se tienen que ir de sus propios pueblos y de su zona de donde vivían porque pues, a lo mejor la sequía les ha dejado sin poder sembrar lo que estaban sembrando, plantar, vivir, o al revés, o que se le ha inundado todo el pueblo, ¿no? Y ahí las mujeres tienen lo que decía la doble problemática que sufren en un movimiento de refugiados que es la trata y pues eso, que se les intenta al final hacer cosas que a los hombres pues no les pasa. Otra pregunta para las dos. ¿Debería la administración pública darle más importancia al ecofeminismo? Sí, esa es la pregunta fácil. Sí. Bueno, yo creo que aquí en Getafe como que estáis ahí trabajando, ¿no? Todos los temas ecofeministas, ¿no? O sea que hay propuestas en torno a eso, ¿no? Y que está muy bien, bueno, pues lo que ha estado hablando ella, ¿no? Antes de cómo hacer una movilidad más sostenible, que al final el municipio, o sea, sea más agradable para vivir, ¿no? Y bueno, que todo el mundo se sienta cómodo. No sé, o sea, que creo que hay, como hay propuestas, por lo menos por la parte de Podemos, es importante. muy bueno. El problema, sí, digo lo mismo, es llegar también a nosotros.
a otras administraciones públicas que todavía están un poco así como... Coleando por ahí. Sí. Muy bien, otra. ¿Qué le diríais a los chicos y hombres que ven el feminismo como un ataque hacia ellos? Pues, a ver, Ignorante. yo les diría bueno, que si todavía con las cifras de violencias machistas, violaciones y asesinatos que hay, todavía no se consideran feministas, pues les digo que el feminismo, que una sociedad feminista, lo único que, bueno, lo que les va a permitir es ser ellos mismos sin estar sometidos a esa masculinidad hegemónica y a ese machismo que ejerce también el patriarcado contra ellos. Bueno, que cuando las feministas estamos luchando contra la brecha salarial, no estamos intentando que a ningún hombre se le baje el salario, simplemente estamos queriendo que a una mujer se le pague lo mismo por el mismo trabajo, que cuando estamos demandando una baja de paternidad mayor, no estamos intentando joder a nadie, simplemente estamos ayudando a que sean partícipes en la crianza, en el cuidado de sus hijos e hijas, cosa que el patriarcado les ha negado durante tiempo. Y también cuando las feministas estamos luchando para que exista una educación buena y una educación afectivo-sexual buena y temprana, no estamos intentando que en los coles se enseñen prácticas sadomasoquistas y pervertidas, como piensan algunos dirigentes de ciertos partidos. No, simplemente estamos buscando que seamos personas adultas al final con unas relaciones sanas, igualitarias y basadas en el consentimiento, ¿no? Bueno, que mis amigas profes nos digan que los niños juegan a peleas en el patio y las niñas se sientan en un rinconcito a hablar de sus cosas, es bastante significativo de cómo van a ser capaces de resolver conflictos y problemas en un futuro, bueno, y en un presente también. Joder, que es que muchas veces las mujeres nos encontramos en relaciones heterosexuales con hombres completamente emocionalmente cerrados y nulos comunicativamente. Y eso es complicado, Jolín, porque si tú le estás diciendo a tu hijo que llorar es de mariquitas y que los hombres no lloran, que parece muy antiguo, ¿no? Pero es que yo hace poco pues, lo oí en un parque o algo de eso y digo, pero chico, o sea, ya está, ¿no? Ya es suficiente. Pues no, o sea, que cuando se le está diciendo eso, se le está intentando reprimir sus emociones e incluso no saber identificarlas. Luego, bueno, al final, ¿no? Y creo que hablar de las emociones, de los sentimientos, saber mostrarlos, creo que ayudarían a resolver muchísimo mejor los conflictos, tanto en relaciones como en la vida en general, ¿eh? O sea que, bueno, pues por todo eso y más, les diría que el feminismo no es un ataque hacia ellos, que no somos unas feminazis resentidas que vamos a quitarles todos sus derechos y van a estar peor en el mundo ni nada. La sociedad feminista es en pro de la sociedad igualitaria y mejor para todo el mundo. O sea, que en el fondo ellos también van a vivir mejor, en el fondo. Y yo recuerdo que, o sea, hace muchísimos años yo estuve en la ILP de la renta básica, es que me acuerdo, habéis puesto el cartel ahí y es que no necesitaba contar. Sobre la renta básica, ¿vale? Y había ahí un montón de organizaciones, yo me acuerdo que trabajábamos con Baladre, no sé si os suena. Y Baladre es una de las organizaciones pioneras en torno al tema de la renta básica, ¿no? Y nos decían que en los encuentros que habían organizado en un principio había muchos hombres que manifestaban el querer poder cuidar, ¿no?
pero que al final, bueno, pues el marco laboral donde nos manejamos es muy complicado y no podían. Y que esa solución de la renta básica les podía ayudar en torno a eso, ¿no? No es solo eso, porque al final es verdad que la renta básica es una medida, pero no es la solución a los problemas, ¿no? Porque tiene que ir acompañada de otras medidas. Pero es muy interesante, ¿no? Porque al final, bueno, es que es para que ellos también vivan mejor y ya está ahí. Porque, bueno, o sea, que es que tú lo has explicado, pero me no te puedo decir otra cosa. Es así. A ver si lo conseguimos. Sí, sí, sí. Claro. Piensen. Ahí. Yo quería decir que habéis tocado con dos pilares que son básicos, el ecologismo y el feminismo, pero que son también, por otra parte, algo que mucha gente no entiende, ni una cosa ni la otra. Entonces, quizá una forma de entrar, sobre todo a los jóvenes, es abrir de puertas como el tema del empleo, de visibilizar, que ellos vean que es un futuro para ellos, tanto una cosa como la otra. ¿De qué manera podríamos entrar a que el colectivo joven entienda esto? Creo que es básico, para que a partir de ahí las administraciones y demás entren eso. Yo es que, o sea, tal y como les veo, es que les veo fenomenalmente. O sea, es que tenemos que generar toda la sociedad conciencia. O sea, es que parece que son la solución y el problema a la vez. O sea, a ver, no sé cómo, sí, explicarme, que les decimos que son un problema, no tenéis trabajo, no sé qué, no sé cuántos, pero es como, pero ¿y qué hago yo, no? O sea, tengo 18 años, tengo 19 años, estoy estudiando y el futuro que se me plantea es muy feote. Entonces, y me dejáis a mí toda la responsabilidad la tenemos todas. Creo yo, ¿eh? O sea, lo digo porque yo creo que se les ha machacado un montón. Y jolín, es que, y habrá excepciones y tal, pero yo creo que, trabajan un montón de cosas ahora, o sea, hablar de género con la chavalería es un gusto. O sea, es un gusto. O sea, es fácil, es muy fácil. Lo tienen mucho más incorporado, entonces, pues por ahí, ¿no? O sea, que haya, bueno, a mí me parece brutal que haya niñas de 12 años leyendo feminismo. Jolines, o sea, más hubiera querido yo tengo 45 palos, ¿eh? O sea, yo esto no lo he visto. Entonces, a mí eso me parece brutal. Y me parece brutal que tú cojas y hay peques, o sea, que tú les estás dando cómo reciclar y se hacen cómo reciclar de sobra, ¿eh? No hace falta explicarle mucho. Mejor que los padres y madres, ¿no? A veces. Entonces es como, yo creo que tenemos que escuchar más en general, escucharles más. Porque tienen problemáticas grandes, ¿no? Y ellos se van trabajando sus cosas y tal, pero tenemos que, en general, yo creo que la sociedad falla que no nos escuchamos. O sea, no nos escuchamos nada. Y bueno, a lo mejor me voy a meter en alguna cosa así como más personal, pero es igual que como lo del tema trans, ¿no? Hemos estado dándole ha habido el debatazo, ¿no? Y es como, ojo, pues si un peque con 4 años ya te dice cómo se siente, pues maravilla, ¿no? O sea, y te dice, yo soy esto. Pues algo tenemos que hacer, ¿no? En torno a eso, o sea, que hay que escuchar, ¿no? O sea, yo creo que es eso, nada, no es... y que tenemos que tratar de generarnos una sociedad mucho más amable, que hay que buscar cómo esa gente joven tenga opciones de trabajo, mucho, porque no solo es que ellos se tengan que enganchar y no sé qué, es que ellos también tienen unas necesidades cuando son jóvenes que, pues que tienen que pasar, ¿no? O sea, al final la adolescencia es también un drama, ¿no? Sí, porque es un duelo, ¿no? Al final. Y en ese duelo, ostras, me metes aquí que tengo responsabilidades, no sé qué responsabilidades,
ostras, no, es mucha carga, no sé. O sea, que creo que nos tenemos que escuchar más en general. Esa es mi solución, pero yo sé que no te va... No. Y generar más empleo, claro que sí. Y que creo que con lo ambiental se pueden hacer un montón de cosas. O sea, que es algo por explorar todavía. Sí, me parece que esos temas entran más dentro de asociaciones tipo ecologistas y que están concienciadas realmente con ellos. Pero para trasladarlo a la sociedad en general, sobre todo esa gente joven que no ve un horizonte muy bueno, son contratos precarios muchos de ellos, decirles que hay camino y que hay soluciones para ellos y que esto, lo que tú me has comentado antes, que es un mundo por explotar, me parece muy interesante porque en el capitalismo que vivimos ahora mismo la sociedad no piensa que el ecologismo pueda ser una solución al problema, que yo creo que has planteado ahí una salida muy buena. Y también el tema del feminismo, no hay tanta conciencia como parece. Yo estoy viendo, porque tengo hijos adolescentes, y veo que igual muchos son comprometidos, como dices tú, que leen cosas de feminismo, que tal, la ley trans, debates sobre ello, pero también oyes dentro de los mismos entornos gente muy cerrada que dice que para qué sirve el feminismo, por qué se gasta tanto dinero, que hay un ministerio para ello, en lugar de emplearlo en dar, yo qué sé, soluciones fáciles a corto plazo, no sé, trabajo, emplearlo en otros ¿no? Entonces, creo que hay que hacer esa corriente. Sí, sí. Yo te puedo dar así como curiosidad, decirte que entre mis amigas y mis amigos y tal, a veces una conversación que hemos tenido es, ¿qué podemos hacer para frenar el cambio climático? En plan, algo emprendedor, ¿sabes? O sea, yo lo he hablado bastante. ¿Y si creamos una cosa que haga que, yo qué sé, las partículas de aceite dentro del agua las convirtamos en aire y así no puede... Pero claro, por otra parte, como, joder, estamos luchando a contracorriente del sistema capitalista, como decías, ¿no? Joder, la industria del textil contamina muchísimo. A grandes empresas no les están dando la caña que yo creo que hay que darles. O sea, porque, vale, yo me pido un cubata y le digo que sin pajita. Pues vale, bien, ¿no? Pero joder, que eso tampoco... que hace falta más cosas, ¿sabes? Que son esfuerzos personales que hacemos, pero también necesitamos que se hagan cosas grandes y pues eso, para frenar la deforestación, para frenar la contaminación de ríos, ¿sabes? O sea, reciclamos, sí, luego que sirva, o sea, que sirva. Que luego no veamos lo que vemos en países como he dicho, del sur global, con unos vertederos que dan vergüenza porque se los estamos mandando desde aquí. Que no tengamos esa isla de plástico, poder hacer algo con eso, ¿no? Pero sí, o sea, estamos Claro, pensando en ello todo, o sea, mucho tiempo, la verdad. que al final las grandes empresas tienen una gran responsabilidad en general, ¿no? O sea, que es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, que puedes reciclar muy bien y ser maravilla, pero que al final la empresa no deja de generar un artículo que tiene un diseño específico, que al final es la administración pública y por tanto todas nosotras quien pagamos eso, ¿no? Porque genera residuos al final. O sea, si si lo diseñas de otra manera, lo puedes cambiar, ¿no? Y es eso, yo creo que es que socialmente tenemos que hacer algo en general. O sea, que más que sea como los jóvenes, no sé qué, tal, sino que socialmente tenemos que hacer un cambio total y un reinicio total, ¿no? De qué está pasando, porque es que hay muchísimas emergencias, ¿no? O sea, no solo la medioambiental, ¿no? Pues eso. No te contesto de más, que si no me lío, No, pero es verdad porque o sea, se ve muy bien en lo que dices desde que el producto sale, ¿no? Desde que se fabrica, porque quizás que esté todo el proceso desde que nace hasta que muere ese producto,
pensado desde una conciencia ecológica, ¿no? Y ecologista, desde lo que dices. No mezclarme ahí un montón de materiales que no sé ni cómo reciclar luego y hasta que eso se recicla y acaba desapareciendo. Es importante. Pues voy a dar paso a mi compañera Zara, que quiere decir algo. Yo os hago ahora la pregunta, pero sí quería decir que yo creo que hasta que las grandes empresas tomen esa conciencia obligadas, yo también creo que más allá de la pajita hay muchas decisiones en nuestra vida cotidiana que muchas veces nos quitamos importancia, pero si las empresas textiles no cambian, pues yo ya no compro ahí y ya está. Compro de segunda mano, compro en mercado de proximidad, no pido que me traigan a casa porque esos son cartones. O sea que a veces en esperar en que los otros tomen decisiones no nos damos cuenta del poder como consumidor individual que tenemos cada uno de nosotros. Que si muchos nos concienciáramos, las cosas cambiarían. Y luego, por otro lado, para salir de la parte del círculo que todas, creo todas y todos los que estamos aquí nos identificamos tanto con el ecologismo como con el feminismo, ¿cómo podemos salir fuera, que es lo que decías, Lara, que era importante, para entender la forma de poder contratar a empresas como la vuestra? Por si alguien que nos estuviera escuchando tuviera la capacidad de hacer ese tipo de contratos, por la vía privada se podría hacer como la responsabilidad social corporativa, como las fundaciones que trabajan con personas con otras capacidades. ¿Vuestros contratos funcionarían de esa manera? Nosotras lo que hacemos son como convenios de colaboración o contratos, como lo quieras llamar, ¿vale? Me da igual que sea pública o privada, y lo que haces es que tú en ese contrato te comprometes a responsabilizarte de los bidones y tal. Y yo lo que hago es, si tú eres una empresa privada, tú te puedes desgravar en el impuesto de sociedades. Y luego lo público no. Que yo recuerdo en las empresas en las que he trabajado, ahora en el Ayuntamiento de Getafe nos empiezan a hablar de contratos reservados, que yo creo que podría ser una forma a la que acceder al sector público, pero esto llevan en privado a través de la responsabilidad social corporativa mucho tiempo. Nosotros, por ejemplo, contratábamos la recogida de residuos con empresas que trabajan con personas con otras capacidades. Entonces, si vosotros trabajáis con mujeres víctimas y supervivientes, que igual puede ser una manera de llegar, ¿no? A través de la responsabilidad social corporativa. O sea, es pregunta y sugerencia a la vez, no lo sé. Claro, tú estás hablando de lo... Ya está, ya sé de lo que estás hablando. Sí, es verdad que al final hay un porcentaje, me parece que es un 4%, un 7%, algo así, no sé si... Un 7. Que la administración pública tiene la obligación de reservar para empresas sociales, ¿no? Sí. Eso es. Eso se está intentando. Yo esto lo intenté con instituciones penitenciarias porque dije, guau, menudo pelotazo, ¿no? O sea, yo llego allí y tiene que haber unas cocinas grandes, no sé qué, ta. ¿Qué pasa? ¿Habéis oído esto? O sea, nada. O sea, es complicadísimo. O sea, porque hay instituciones como la penitenciaria, que es una institución eminentemente franquista. Claro, porque eso todo tiene un negate, ¿no? Y es complicado entrar. Entonces, y luego los pliegos, bueno, pues hay una ley de contratación pública que les obliga a meter ese 4%, 7%, tienen que meter cláusulas sociales, y a mí me encantaría de verdad que hubiera un organismo solo dedicado a revisar y a darles así a todos de no lo has metido. Es increíble, ¿lo ves? O sea, por ejemplo, porque esto depende de la capacidad de que tenga la organización en sí o el colectivo en sí. O sea, las víctimas del terrorismo aparecen en un montón de pliegos. Las personas con discapacidad, o sea, el colectivo aparece también en un montón de pliegos. Víctimas de violencia de género, que es al final como lo utilizamos institucionalmente el nombre, que a mí no me gusta porque yo prefiero lo de violencia machista, que amplía mucho más, no aparece tanto. O sea, no aparece casi nada, de verdad. O sea, es una cosa. Pero sí, los contratos de reserva son una buena solución. Pero o sea, está complicado también, ¿eh? O sea, que hay que cambiar mucho al funcionariado, ¿no? De hecho, al final, o sea, con la propuesta del ministerio, o
sea, lo que va es formación a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ese es otro temazo grande, y a los profesionales, tanto de la judicatura como el funcionariado en general de la administración pública, ¿no? Entonces, pues sí, ahí hay mucha mandanga. Gracias. Nada. No, pregunta de aquí, no hay ninguna. Vale.